Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de la verdad. Esa verdad que fue anunciada por Jesús de Nazaret. En su momento, cuando Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Quiere decir que venía un conocimiento llamado la verdad que lo iba a libertar del engaño, de la mentira, de la ignorancia. Y esto Jesús de Nazaret le llamaba vida eterna. Las palabras que yo les hablo son vida y vida en abundancia. Entonces, nosotros sabemos que el conocimiento de la enseñanza de Dios es espiritual. Cuando hablamos de que es espiritual, es porque no tiene un entendimiento carnal, sino que todo tiene que ser enseñado con el entendimiento del Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? La palabra de Dios. O sea, que todo lo que Dios expresó a través de Jesús de Nazaret hace 2000 años en su predicación tenía un entendimiento, no el que la gente le dio, no el que la religión compuso a su manera y dejó establecidas normas de conducta, prohibiciones, maldiciones, enfermedades y tragedias. No. Cuando venga la verdad, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así lo dijo Jesús de Nazaret. Entonces, ahora es el tiempo. Y nosotros tenemos el entendimiento correcto de lo que está escrito en la Biblia conforme al entendimiento del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros con el entendimiento que recibimos venimos a tener la mente de Cristo. Venimos a ser coherederos juntamente con Cristo. O sea que lo que nosotros heredamos no son bienes materiales, no son cosas físicas, sino una sabiduría, la misma sabiduría que tenía Jesús de Nazaret hace 2000 años. Y esa sabiduría nos da a nosotros grandes beneficios para poder vivir bien en estos tiempos. Entonces, en esta oportunidad, para que no nos agarre tanto el tiempo, vamos a hablar de que si es lícito dar los diezmos. Porque esa es una pregunta que vaga en la mente de todo individuo que oye hablar de la religión, que oye hablar de una palabra, que oye hablar de un evangelio y lo cuestiona, lo juzga, y como lo juzga, así lo cree. Voy a hacer énfasis aquí en esto. Yo les he dicho a ustedes que en este ministerio es bueno colaborar, dar. Y ciertamente entran ustedes en una necedad de no querer hacerlo. Entonces, en su momento, por instrucciones del Dios y Padre, del Dios vivo, vamos a tener una enseñanza que nos muestra cómo es que nosotros tenemos que actuar conforme al entendimiento que hemos recibido a través de estas palabras, a través de esta doctrina, que es donde usted ha alcanzado vida eterna, que es donde usted se ha alejado de todos los prejuicios de la ley. Usted no cree en el diablo, usted no cree en el infierno, usted no cree en todas las cosas malas que le predican los religiosos, que traen enfermedad, porque el Evangelio de Dios el Padre es vida y vida en abundancia. Entonces, vamos a hablar de si es lícito dar los diezmos. Vamos a comenzar entonces con una manera de explicación. Todas las entidades se mueven a través de dinero. Si usted conoce los bomberos, entonces los bomberos son una institución que no reciben dinero del gobierno, no reciben beneficios, sino de algunas empresas que ayudan, que dan. De hecho,
A veces hacen ellos unas colectas, unas rifas para agenciarse de fondos, para mantener las motobombas, las mangueras, la gasolina que usan las ambulancias, para darle un servicio al pueblo. Y entonces esa es la forma ellos de recibir dinero. Entonces, ¿por qué? Porque todo necesita el dinero para poder moverse. Entonces también todas las instituciones que predican un evangelio, que predican una doctrina, entonces reciben esos dineros. Y por eso es que en la Biblia, que es la palabra de Dios, está escrita la forma en que tenían que dar. Y por eso es de que lo vuelven una obligación, lo vuelven una ley. Y bueno, muchos están en contra de eso, no lo hacen, pero sí se congregan ahí. O sea, qué bueno fuera que si no dan, no llegaran. Pero se congregan y no dan. Entonces quiere decir que en algunos lugares les tienen aire acondicionado, unos sillones muy cómodos y donde tienen las reuniones presenciales. Entonces, en este caso, en el ministerio del Dios vivo es diferente. Porque aquí no nos reunimos físicamente, digo por el momento, no sé si lo vamos a hacer después, pero por el momento no nos reunimos físicamente. Pero se necesita que esta palabra corra y sea glorificada en todos los demás, como fue glorificada en nosotros, los que hemos recibido y los que hemos creído. Por eso nosotros somos las primicias de este ministerio. Ahora bien, vamos a comenzar con el entendimiento y con la sabiduría que está en la Biblia. Entonces, ciertamente, en la ley había que dar los diezmos. Por eso se lo voy a explicar primero. Era parte de la ley. Y al no cumplir la ley, obviamente, pues estaban fallando y estaban separados de Dios. Aunque nadie podía cumplir la ley. Si no se separaban de una forma, se separaban de otra. La cosa es que estaban separados. Y al final, pues, eso es lo que está establecido y está escrito en la ley. Pero cuando viene Jesús de Nazaret, dice, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Romanos 10:4. Lo puede buscar en su casa. Lo puede leer con sus ojos. Entonces, significa que al quitar la ley, cambiaba también el pacto de dar los diezmos. Porque los diezmos es una décima parte, un 10% de lo que usted gana y hasta está establecido como está escrito. Porque si esto que nosotros vamos a leer hoy no forma parte de la Biblia, tampoco puede usted estarle quitando lo que no le gusta. Como aquel que es melindroso para comer, que le quita la cebolla, le quita el tomate, le quita aquí y al final ni se nutre. Pero no estamos hablando de nutrición física. Entonces, significa que vamos a leer con el entendimiento lo que está escrito para ir entendiendo cómo hacía el cambio, lo que es una obligación y lo que ahora es una generosidad. Por eso aquí yo no les puedo estar suplicando, no. Si usted tiene el entendimiento, usted va a dar. Si usted tiene la sabiduría, si cree que ha recibido la sabiduría y si puede estar agradecido, tendría que dar. Y no le estoy diciendo que se quede sin nada. No, poco. Y se lo voy a leer conforme a lo que está escrito. Y vamos a avanzar entonces. Vamos a ir a Malaquías 3, del 8 al 12. Y esto es lo que estaba escrito en los profetas antes de la venida de Jesús de Nazaret. Y dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Así dice el profeta. La palabra maldito significa perverso, malo, de malas intenciones y de malas costumbres. Eso significa la palabra maldito.
de malas intenciones, malo, perverso. Entonces, nosotros estamos viendo que aquí, por esa actitud que ellos tenían, era que no daban. Y aquí se los dice: en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Dice el verso 10: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir que había una promesa que estaba por cumplirse, que Él iba a abrir las ventanas de los cielos y iba a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es el problema de los religiosos? Que han confundido la palabra bendición. La palabra bendición es una buena palabra. Eso es lo que dice. Buen decir, bendición. Entonces, cuando viene el Evangelio de Jesús de Nazaret, viene la bendición. ¿Por qué? Porque allá en Gálatas 3:18 dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino ya su simiente, la cual es Cristo. Entonces, a Abraham Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y las bendijo cuando vino Jesús de Nazaret y dio una palabra de bendición. El que no entiende esa palabra no tiene bendición. Puede tener otras cosas y lo material se consigue de muchas maneras. En negocios, ilícitamente, ahora está muy de moda el tráfico, el robo y, bueno, y usted sabe, la corrupción. ¿Cuántos no se enriquecen? Esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es una buena palabra dada por medio de Jesús de Nazaret hace 2000 años, que ahora con el entendimiento usted recibe esos beneficios. Entonces vamos a seguir leyendo. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, había una promesa a través de dar sus diezmos en la ley. Vino Jesús de Nazaret y traía la bendición. Las ventanas de los cielos fueron abiertas y se derramó la bendición sobreabundada. Entonces, quiere decir que no había entendimiento. La bendición estaba ahí. Sin entendimiento, nadie podía recibir fruto o beneficio de eso. Entonces, ahora, hoy en día, con el entendimiento, usted recibe lo correcto de parte de Dios, unas instrucciones para que su vida cambie. Cuando usted deja de creer en el diablo como un personaje, como alguien que asusta con el sombrero del muerto, usted se libera de ese miedo religioso. Cuando usted entiende que el infierno no es más que una palabra inferior, que no tiene ningún beneficio, no es aquello que se está ardiendo y que ahí va a ir a parar usted con todo y lentes y todo y cincho. No. Es totalmente distinto. Se le abrieron los ojos del entendimiento. Así dice Pablo: ruego para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados a la sabiduría del Dios y Padre. Entonces, nosotros ahora tenemos ese beneficio. Entonces, ciertamente hay que dar para que esta palabra corra y sea glorificada como lo fue entre nosotros. Así dice allá en Colosenses. Bueno, entonces nosotros estamos entendiendo claramente cómo es que esto cambiaba
de forma, no es una obligación, no es una ley. Ahorita se lo voy a leer en Hebreos. Vamos a ir entonces a Hebreos, en el capítulo 7, verso del 5 al 8. Y dice así: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces quiere decir que antes de la venida de Jesús de Nazaret existían las sinagogas, existían los levitas. Oiga bien, pero esto solo lo practicaba el pueblo de Israel. A ellos fue dada la ley. Todos los que estaban fuera de Israel, esos no son más que chutes o metidos, porque no era para ellos, ni es para ellos, y ahora ni es para nadie, porque el fin de la ley fue Cristo. Entonces la ley ya no cuenta, la ley ya no va. Si ahí le están pidiendo en una iglesia religiosa que dé diezmos, lo están estafando. Primero, porque no le dan una buena palabra, y segundo, porque eso ya no está en vigencia. Cambió. Entonces, dice que los levitas recibían eso. Y había que darlo. Por eso los templos se mantenían bien bonitos. Había gente ahí limpiando, trabajando, haciendo. Usted va a ver, estructuralmente el Vaticano es una cosa preciosa por el arte que ahí tiene, no por la basura que predican adentro. Entonces, ¿por qué? Obviamente se invirtió ahí, pero conocimiento nada. Entonces vamos a continuar. Entonces dice el 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, mire de quién vamos a hablar. Lo voy a repetir. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, no tiene nada que ver con los israelitas, con los levitas, con los del sacerdocio. Entonces dice, pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Quiere decir que Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y le bendijo. ¿Qué fue lo que hizo? Le dio una palabra con la cual Abraham la creyó y eso le fue contado por justicia. Es la fe de Abraham. Quiere decir que Abraham recibió una buena palabra, recibió la bendición y él dio los diezmos. Por eso dice que Melquisedec salió al encuentro de Abraham, tomó los diezmos y le bendijo. O sea, yo lo que estoy haciendo aquí en cada enseñanza es bendiciéndolo de parte de Dios, así como yo recibo las bendiciones de mi Padre, para poder vivir yo así como vivo, sin miedo, sin prejuicios de religión, de nada. Eso es diferente. Eso se llama vida eterna. Entonces, aquí de eso estamos hablando ahorita, que aquel que recibió de Abraham los diezmos, le bendijo. Y mire lo que sigue diciendo. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, que era Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Quiere decir que el mayor es el que sabe, el menor es el que está entendiendo, el que está aprendiendo. Entonces, el menor es bendecido por el mayor. Entonces aquí Dios me habló primero para que yo le hable a usted, y entonces usted tiene que dar aquí no diezmos. Oiga bien, ¿por qué? Porque el diezmo era una medida de ley. Entonces, dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, ahí en la ley, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, ciertamente aquí es donde usted tiene vida eterna.
porque aquí no está hablando de su cuerpo físico, aquí está hablando de su mente. Aquí le dieron a usted una sabiduría y esa no se muere nunca. Entonces, de hecho, hay muchos beneficios con esa sabiduría, con ese entendimiento, con esa palabra que Dios puso en su mente. Y eso va a ser para más adelante. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no tengo claras, que no me puedo poner a hablar aquí. ¿Por qué razón? Porque no están bien fundamentadas, sino hasta que venga la revelación de Dios el Padre. Entonces estamos viendo claro cómo está funcionando esto. Que cambiaba. Al no haber ley, entonces es diferente. Usted tiene que dar en agradecimiento como dio Abraham los diezmos. Él tomó eso, pero la ley lo tomó como una medida. Entonces vamos a terminar con la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, versos 6 al 13. Entonces Pablo, enseñando en el tiempo de la gracia, él recibía los diezmos. Pablo, porque se llama la medida, diezmos, pero la gente no da los diezmos correctamente y no tiene que ser, si no quiere, así. Por eso dice, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia que cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Eso dice allá en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 1 y 2. Entonces, aquí vamos a leer otra parte. Estamos en segunda carta a los Corintios 9, 6. Dice Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Eso es de dar. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7. Oiga bien, cada uno dé como propuso en su corazón, en su mente, porque usted ya tiene una mente diferente. Usted ya no es maldito, porque usted no tiene ya malas intenciones, porque usted ya no tiene esa costumbre de la tacañería, de la avaricia, de la codicia. Ya no es perverso, ya no es de malas costumbres. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted va a dar alegremente. ¿Por qué? Porque usted ha recibido una bendición. Así lo hizo Abraham. Abraham recibió la bendición de Melquisedec y dio sus diezmos. Entonces, ciertamente, eso está establecido dentro de la palabra de Dios. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Porque Pablo está escribiendo esto en el tiempo de la gracia. Pero usted está dando ahora en el tiempo de la palabra de verdad. Usted está dando esto a Dios mismo para que la palabra de Dios corra. Entonces, esto es algo más profundo. ¿Por qué? Porque Dios lo usa a usted para que usted dé y para que usted reciba ese beneficio. Lo que decía allá, que vamos a hacer espectáculo a las naciones. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, aquí la pregunta es lícito dar el diezmo? Si usted ha recibido una buena palabra, tendría que ser así. Si su actitud ha cambiado, tendría que dar algo.
En otra oportunidad voy a leer otra. Yo no lo había hecho hasta que Dios el Padre lo hiciera. Entonces yo le decía, adelántese, comience a recibir, porque como decía José Luis de Jesús en la Gracia, este es un negocio redondo. Aquí no está haciendo usted negocio con ningún estafador, con ninguno de aquellos que le ofrecen ahí donde usted sí da. Muchos le entran a aquello de raspe y gana. Esto no es de esa forma. Aquí es usted creyéndole a Dios su palabra, porque si no cree, ya se lo dije, por demás no está. ¿Qué hace aquí? Aquí se reciben beneficios. Yo he dado mi vida, yo he sembrado mi vida en esta palabra. Y no estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque yo tengo lo que el dinero no compra. Mire, hay muchos que desgastan su salud por hacer dinero. Y después gastan su dinero para recobrar la salud. Mejor tenga sabiduría y viva bien, viva feliz. No sea de los de mala costumbre, no sea de los perversos, no sea de los malos pensamientos. Entonces, yo pienso que esto ha sido todo por hoy y será hasta una próxima oportunidad. Y es bueno que siembre. ¿Por qué? Porque es para que la palabra corra y sea glorificada en otros, así como fue glorificada en usted. Porque si usted va a dar, es porque usted ya oyó la palabra y ya se recibió beneficios de ahí. Así nos declaramos como nos declara nuestro Dios y Padre, bendecidos con toda bendición.